de la predicación de esta tarde vamos a hablar acerca de la fe. A veces en estos momentos que atraviesa el país es bueno acordarnos que nuestra convicción es por fe en lo que Dios nos va a salvar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor, de reunirnos en tu nombre, Señor. Danos tú la palabra para que pueda hablar bien a tu pueblo, Padre. Gracias por todo y por todas las cosas buenas y malas que han sucedido, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar nosotros en el libro de Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a hablar acerca de algo que es la fe. Y para tener fe tenemos que creer que es Dios. Dice el versículo, pero sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? Es algo que no puede ser, que no puede ocurrir o que no puede realizarse. Eso es lo imposible. Algo que no se puede hacer. Que no hay manera de lograr algo. Dice, pero sin fe es imposible agradar. El diccionario, la palabra agradar, dice complacer, contentar o gustar. Eso significa. Nosotros tenemos que tener fe, porque sin ella, si no tenemos fe, no vamos a agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es lo primordial, creer que Él está y que es galardonador de los que le buscan. El escritor del libro de Hebreos describe la naturaleza y el poder de la fe. Primero explica la naturaleza de la verdadera fe. Dice, es convicción de lo que no se ve. Esa es la naturaleza de la fe. Convicción de lo que no se ve. Si tú dices, es que para ver, para poder creer, tengo que ver, ya no es fe. Ya no es fe, porque si dices, ver para creer, dice el dicho. Hay un dicho que dice, hay que ver para creer. Eso es lo contrario a la fe. Porque la fe es ver, tener la certeza, la convicción de lo que no podemos ver. Eso es fe. Fe es la convicción de lo que no podemos ver. Si tú dices, es que yo tengo que ver para creer, entonces ya no tienes fe. Ya no tienes fe. Porque eso es lo contrario a la fe. Ver para creer. La fe es no ver y creer. Que Dios tiene el poder para salvarnos, para rescatarnos. Pase lo que pase en el mundo, Él nos va a cuidar. Si tú tienes que ver para creer, ya no, eso significa que no tienes fe. Porque dice en el versículo 1, fe es la convicción de lo que no se ve. Da el ejemplo muchas personas que vivieron una vida de fe y tienen el futuro viendo lo que no miraban, como siguiendo al invisible, dice. Viendo al invisible, siguiendo al invisible, lo que no podían ver. La fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios. Eso es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros, la fe. Toda aquella persona que se considera un hijo de Dios o un siervo de Dios se tiene que caracterizar primeramente por la fe. Porque eso es lo primordial. Fe, tener esa convicción. Aunque no lo podamos ver, pero sabemos que su palabra nos garantiza que nos va a cumplir. En estos tiempos difíciles, tener fe. Muchos han perdido su trabajo. Y si tú por una decepción o por un problema económico dices, Señor, ¿qué hago? Ahorita ya no tengo que hacer. Ya perdiste la fe. La fe es, te quitan el trabajo. Amén. Dios va a proveer uno mejor.
Eso es fe. No estar llorando, ay, que ya no, se me acabó el dinero y hoy qué hago. En nuestro país hemos pasado, bueno, en el mundo entero hemos pasado más de 60 días en cuarentena, muchos trabajos han cerrado. Ha habido amigos que me han dicho, mira, cerraron, y a los días, mira, cerraron la empresa donde trabajaba mi señora, la han puesto que nos van a llamar, y están preocupados y agobiados y con la incertidumbre de qué vamos a hacer. Los hijos de Dios tenemos la confianza que aunque cierre la empresa, nos va a dar una mejor. Que se nos acabó el dinero, Él nos va a proveer. Todo lo que sucede está sucediendo en estos días. Terrible. Saqueos en Estados Unidos, viendo los hackers sacando información confidencial a través de... El mundo es un caos. En unas pocas semanas el mundo se ha puesto de cabeza. Una pandemia mundial, miles de muertos a nivel mundial, afectados aquí en el país. Nosotros en el país todavía con más complicaciones con la tormenta, los ríos desbordándose y viendo tanta situación. Pero los hijos de Dios, aunque estemos viviendo estos tiempos difíciles, tenemos que tener la convicción de que el Señor nos cuida, nos protege. A pesar de que acaba de pasar hace un día una tormenta tropical, Amanda, y ya están anunciando que se está formando la siguiente tormenta tropical que esperan para miércoles en la noche, madrugada de jueves. Tenemos que tener fe de que nuestro Señor nos cuida, de que Él nos va a dar la protección y el cuidado a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios así lo dice, Él no nos va a abandonar. Muchos hemos perdido trabajos, hemos perdido, no hemos trabajado por 2 meses y sigue la cuenta. Y aparte de esto, y dicen, ¿y cómo vamos a hacer para vivir? ¿Cómo vamos a hacer para comer? Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Nada nos va a faltar. Dios va a proveer. ¿De dónde? Solo Él sabe. Pero yo les aseguro que a los hijos de Dios siempre les ha provisto. Siempre y cuando no perdamos la fe. Que no tengo trabajo, ya pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 3 años, no importa. Todo este tiempo, Dios va a proveer. Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos pide, la convicción de lo que no vemos. Que viene otra tormenta, que siguen los de lluvias y las goteras y Dios cuida de cada uno de sus hijos. Tenemos que tener la fe que Él nos va a proteger. Podemos ver las noticias y ver carros inundados, carros que se los llevan a los ríos, ver tanto problema. Pero Dios no nos va a desamparar. A los hijos de Dios los cuida. Eso es lo que tenemos que ver. Y tenemos que ver cómo es el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios no te va a abandonar. Busquemos en nuestras Biblias en Números 23:9. Busquemos en la Biblia Números 23:9. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él no se arrepiente. Él, si te lo ha prometido, lo cumple. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Él no miente. Él dijo, Él lo hará. Él habló y lo ejecutará. Esto es la fe, nuestra convicción de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él dijo que nos va a cuidar en esa tempestad. Dijo que nos va a proveer alimentos.
Su palabra lo dice muchas veces, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él nos va a cuidar. Eso es fe, confianza, confianza en Él. ¿Qué tenemos que? La fe es esperar en Dios, creer que Él va a proveer, creer que Él nos va a cuidar, tener esa certeza de que Él nos cuida, que Él no miente, lo prometió a sus hijos, Él no ha mentido, Él va a cumplir. Hemos pasado 2 meses y hasta la fecha Dios ha provisto todas las necesidades. Vino este huracán, tormenta tropical, y inundó las calles y todo. A pesar de todos los problemas, Dios ha tenido cuidado de cada uno de sus hijos. Que nos dicen, viene otra tormenta. Esperemos en Dios, confiemos en Él. Él no va a fallar, Él no miente. Ese es el carácter de Dios. Él no miente. Él habló y lo hará, lo va a ejecutar, dice su palabra. Eso es Dios, una persona que no te va a engañar, que tenemos que depositar toda nuestra confianza en Él. Él no te va a engañar, solo tenemos que tener fe y esperar en Él. Esperar en Él. Dice Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Él no se echa para atrás. Él dijo y lo va a hacer. Es irrevocable. Él va a cumplir su palabra. Él va a proveer. A pesar de que nosotros veamos, no tengo trabajo, nos va a dar uno mejor. Cerraron la empresa. Ya nos va a abrir una mejor oportunidad en otra empresa. Eso es fe. ¿Cuándo? En el tiempo que Él quiera, el tiempo de Dios. Mientras tanto, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él va a proveer. Es lo que Él pide, que creamos en Él, que confiemos en Él. A pesar que digan 15 días más de cuarentena, que hasta en julio vamos a salir, que la empresa privada amenaza que están cerrando y empresas han cerrado. No creemos en las empresas, creemos en Dios, en Cristo, que Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a proveer. No nos va a hacer falta nada, nada. Aunque no tengamos, va a proveer, va a mandar. ¿De dónde? Solo Él sabe cómo nos va a proveer. Pero su palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es nuestra fe, nuestra certeza, que Él no nos va a dejar, porque sus dones son irrevocables, dice su palabra en Romanos. Irrevocables, inamovibles. Él dijo, lo va a hacer. Lo prometió, va a cumplir. ¿Cuál es tu parte? Esperar. Creer en Él, en su palabra. Podemos hacer, ¿y qué ha hecho Dios? ¿Qué hizo Dios? Podemos ver en Joel 2:26. Comeréis hasta saciados, dice, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas. ¿Qué ha hecho Dios? Maravillas. Maravillas en cada una de nuestras vidas. Dios ha cuidado de nosotros. Dice, el cual hizo maravilla con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Eso es Dios, Él ha hecho maravillas. Podemos dar fe cada uno de nosotros con nuestras vidas. ¿Quién ha hecho maravillas en nuestra vida? Dios. Cada uno tiene un testimonio que puede dar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo puedo dar testimonio del cuidado que Dios ha tenido en mi vida. Y todos nosotros podemos dar testimonio de cada una de nuestros hermanos en Cristo,
Es un testimonio en vida de lo que Dios ha hecho en su vida. Si ya lo has vivido, podemos dar testimonio de las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Maravilla. Nos ha cambiado completamente la vida. Y podría alguien preguntarse, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Una pregunta. ¿Y quién es Dios? Y en Isaías 40, 28 nos responde, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿Qué creó? ¿Qué ha hecho? Los confines de la tierra. Todo. Dice, continuamos, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Nuestro entendimiento es limitado. Por eso no podemos comprender cómo Dios obra o por qué Dios permite. Porque nuestro entendimiento tiene un límite. No tenemos la capacidad, no estamos al nivel ni a la altura de nuestro Señor. Pero ¿qué nos pide? Que creamos en Él, porque Él nos va a cuidar. Él nos va a guiar en nuestra vida. Él nos va a responder. Sé que hay hermanos que tienen negocios y dicen, no hemos podido abrir en 2 semanas, 2 meses y otros 15 días más. ¿Y cómo hacemos? Tenemos compromisos, tenemos que pagar locales, tenemos que pagar energía eléctrica, hay que pagar empleados, hay que pagar. Crean en Dios, confíen en Dios que Él va a proveer. Él no nos va a dejar. Él nos ha prometido muchas cosas. ¿Qué nos ha prometido? Pues, ¿qué prometió Dios? Leámoslo. Vamos al libro de Josué. Josué capítulo 21. Josué capítulo 21, versículo 45. Josué 21, versículo 45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho para la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Y quién nos dice esto? Su palabra. Lo que nos da testimonio, su palabra. Creer en su palabra. Que dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios se mostró fiel al cumplir todas las promesas que le había prometido. Todo le cumplió. Aunque Él cumple y pasó un tiempo. No es que lo hizo así inmediatamente. No, lo hizo en el tiempo de Dios. Pero todo lo cumplió. Todas las bendiciones que Dios promete, lo va a cumplir. Josué en este versículo dice, todo lo que había prometido, todas las buenas palabras, todas, Dios se mostró fiel en cumplir las promesas que había dado a Israel. Aunque el cumplimiento de muchas de estas promesas tomó un tiempo. No fue, y tuvieron que caminar por un desierto, pasar varias pruebas. Creer a Dios. Josué le creyó a Dios cuando los mandaron a los espías. 10 de ellos no creyeron, perdieron la fe, vieron al enemigo muy grande y se desanimaron. El desánimo es el peor enemigo. Pero ¿qué vio Josué? Creyó en lo que había prometido, que no era en sus fuerzas. Ahora no es en nuestras fuerzas. Es
en las fuerzas de Dios en nosotros. Él nos va a dar fuerza para seguir adelante. Y no tengamos miedo. No tengamos miedo. Cerró la empresa. Perdí mi trabajo. Dios va a proveerte uno mejor. Un mejor lugar. Un mejor horario. Un mejor salario. Pero no pierdas la fe. Ten la mirada siempre enfocada en nuestro Señor Jesucristo. Y Él va a proveer cada una de tus necesidades. Él nos va a cuidar. Como dice en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios 11:20. Aquí está, 2 de Corintios 11:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en el amén por medio de nosotros, para gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son referentes al Mesías, se cumplieron en Cristo. Todas. Las bendiciones de Dios se prometen solo a los que sincera y fielmente creen en Dios. Dos palabras: sincera y fielmente. ¿Cómo sinceramente? Creyendo, sin dudar ni un momento. Si tú crees sinceramente y fielmente que Dios te va a proveer, que Dios te va a proteger, que Dios te va a proveer de un mejor empleo, y no cayendo en la primer prueba, que tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, que mira que mi esposo se fue, que mi esposa se fue o mi esposo se fue, o que mi hija se fue y no sé dónde está. Y empezamos a perder la fe y a querer hacer las cosas por nosotros mismos. O querernos olvidar de todo y caer en vicios o en problemas de depresión. Si lo que Él nos llama es a tener fe, a creer que si eso pasó, se fue la doña, mi esposa o mi esposo. Creer que Él lo va a corregir y lo va a traer con una nueva actitud. Esa es que se fue mi hija, se fue mi hijo y que no sé dónde está. Dios lo va a cuidar. Si Dios lo permitió es porque está dentro de sus propósitos. Él va a creer y Él lo va a traer. Él lo prometió. Él te va a cumplir. No tenés que dudar. Me quedé sin empleo y hoy ¿qué voy a hacer? Y voy a recurrir a hacer cosas indebidas o cosas que no son correctas. O tirarme, no tengo trabajo, hoy me voy a tirar al vicio. No. De decepción, cayendo en depresión. No. Tranquilos. Dios tiene el control de nuestras vidas. Él nos va a dar, Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar. Él nos va a cuidar en todo momento. Como dice Hebreos 11:1. Vamos a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como dijimos al principio. Es la convicción de lo que no se ve. Si tú tienes que ver para creer, no tienes fe. No tienes fe. Perdón, hermano, pero si tú tienes que ver para creer, no tienes fe. Y lo que Dios te pide es fe. Creer en Él. Y Él te va a proveer, proteger, cuidar. No tenemos que nada más que recurrir a Él y decirle: Señor, cuídame, protégeme. Eso es la fe. Tener la convicción de lo que no se ve. Es esta confianza, esa certeza, ese conocimiento que da al alma gozo, paz, y demuestra la inminente realidad de las cosas que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero que Dios está a la par tuya cuidándote, que Dios
te promete que va a mandar a sus ángeles alrededor de tu hogar y van a acampar alrededor y te van a proteger. Eso es fe. Saber que Él lo hace, aunque nuestra vista no lo pueda ver en este momento. Saber que Él nos está cuidando en cada instante, cada momento, que Él nos libra de cualquier accidente, que si nos quedamos sin trabajo Él nos va a proveer, que si mi hija o mi hijo se fue, Él lo va a cuidar y lo va a traer de regreso. Él tiene que darle alguna lección. Que si mi esposa se fue, saber que Dios tiene el control y nada va a pasar si Él no lo permite. Y si Él lo permite es por un propósito que Él tiene en nuestra vida. Nosotros no podemos ver más allá de lo que ven nuestros ojos, pero Dios sí ve más allá. Él sabe por qué lo hace. Y sabemos nosotros que Él cuida de nosotros. Dice, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es certeza? En el diccionario dice, conocimiento seguro y claro de que se tiene algo. ¿Qué es la certeza? Es la certeza que yo tengo la Biblia aquí. Eso es certeza, que lo que está escrito acá es la verdad. Que lo que está escrito en su palabra es la verdad. Eso es la certeza. Creer que esto es verdad. Aquí está, es mi palabra de Dios, mi Biblia. Y que lo que está escrito acá es lo que Dios ha dejado para nosotros. Eso es la certeza. Es lo que esperamos de Dios y lo recibiremos si creemos. Eso es certeza. Lo que esperamos de Dios. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Que perdí mi trabajo? Bueno, amén. Dios me va a dar uno mejor. Y sabemos que así va a ser. Que mi casa tuvo problemas y la tormenta botó la casa. Dios nos va a proveer una mejor. ¿Cómo? Solo Él sabe. ¿Qué medios va a ocupar? Dios sabe. Dice también, convicción de lo que no se ve. Busqué en la palabra, en el diccionario la palabra convicción. Dice lo siguiente, convicción. Seguridad que se tiene una persona de verdad o la certeza de lo que piensa o siente. No vemos a Dios, pero sabemos que existe. Creemos que aquí está, sabemos que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y Él está con nosotros. No lo podemos ver físicamente con nuestros ojos, pero tenemos la certeza que Él está aquí con nosotros, que Él está congregado con nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo que donde estén dos o más, en mi casa estamos, mi familia aquí. Ahora, ya vemos más de 2 personas. Y la palabra que dice, donde estén 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Aquí está Dios con nosotros. Físicamente, con nuestros ojos no lo podemos ver, pero sabemos que Él está aquí, lo sentimos, tenemos esa convicción, sentimos su presencia en nuestra vida. Sabemos que Él nos cuida. Sabemos que Él tiene el control, que a pesar que lo que pase, Él nos va a cuidar. A veces da miedo, dice, ay, tengo diabetes y cada 3 meses me toca ir al hospital a mis controles. Y ahora dice, uy, ir al hospital da miedo, que ahí está la enfermedad, que está este virus y tanto problema. ¿Cuál es la fe? Saber que vamos a ir y vamos a regresar tranquilamente, que Dios nos va a cuidar, que Él nos va a proteger. No necesito, sé que voy a ir y voy a regresar tranquilamente, sin ningún problema. Que no hay trabajo, sé que Dios va a proveer el trabajo. Sea cual sea tu problema, sea cual sea tu duda, hay solución. Es la convicción de lo que no se ve. Como te dije al principio, si tú eres de los que dicen hay que ver para creer, no tienes fe. Y entonces te es necesario nacer de nuevo. Porque la fe es la convicción de lo que no podemos ver. Pero tenemos esa certeza, esa seguridad que Dios nos va a cumplir. Como nos ha cumplido hasta ahora. Y como nos va a seguir cumpliendo todas sus promesas.
todas y cada una de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Están las que ya se cumplieron y las que se van a cumplir. Y tenemos que tener esa fe, esa convicción. Digamos en el versículo 2 de Hebreos 11:2. Porque en ella alcanzaron buen testimonio. Eso es lo que, si tenemos fe, vamos a alcanzar buen testimonio, dice, como los antiguos. Y luego viene una lista de todos los que tuvieron fe. Aunque sufrieron vituperios, como Noé, que los tuvieron, va a llover, decía, nunca había llovido, no entendían, pero ¿qué hizo? Él creyó, le creyó a Dios que iba a llover. Y creyó que Él le iba a proveer para la construcción de esa arca, le iba a dar las instrucciones, le dijo cómo hacerlo. Eso es fe. ¿Cómo alcanzamos? Aunque no lo podamos ver, sabemos que Él lo ha prometido, que Él va a cumplir. Como los antiguos, ahí nos da una lista de varios, Abraham, Noé, que creyeron en su palabra. Abraham se levantó de su tierra y siguió y no sabía dónde iba, ni qué iba a hacer, pero sabía que Dios le había dado su palabra, su promesa. Y Dios no los dejó avergonzados en ningún momento. Dios les cumplió. Dios no se avergonzó de los que creyeron en Él. Pues en esa fe hay muchos ejemplos de la Biblia, en ese listado, que dieron buen testimonio, dieron un carácter honorable en la palabra de Dios. La fe fue el inicio de su santa obediencia. Ese es nuestro inicio, es tener fe. Creer que Él nos va a cuidar, que Él nos va a rescatar, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No es decir, no dudar. Si tú dudas, si tú comienzas con el ¿qué pasa si? Ya dudaste. ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? No va a pasar nada. Dios tiene el control. Si pierdes el trabajo, te va a dar uno mejor. ¿Qué pasa si pierdo la casa? O se me cae la casa. Te va a dar una mejor. Te va a proveer una mejor. Podemos pasar un tiempo de tribulación o de tormenta, pasar por el desierto. Pero el fin es grande. Él nos va a proveer, nos va a cuidar. Él no es hijo de hombre para que mienta, dice. Ni se arrepienta, dice su palabra. Si se cayera este mundo en este instante, si se terminara el mundo, tenemos que saber que Dios nos va a cuidar en todo momento, donde estemos. Donde estemos, Él te va a cuidar. Aunque pasemos por momentos difíciles, como en el mundo se están viviendo, Dios nos va a cuidar. Porque dice en el siguiente versículo, el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es la fe. Y tengo varios versículos que podemos seguir, pero por el tiempo creo que me quedan 3 minutos. 3 minutos. Volvamos donde comenzamos, en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no podemos agradar a Dios. Si no confiamos en Él, no podemos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y ahí que es galardonador de los que le buscan. Creer que Dios existe es el comienzo de todo. Y aún dice en Santiago 2, del 19 al 20, dice, si hasta los demonios creen, Dios no se conforma
que ese es comenzar, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Mucha gente, yo creo en Dios. No, es tener la fe, la convicción, buscarlo a Él. Quiere una relación personal, dinámica con nosotros. Él transforma nuestra vida. Eso es lo que Él quiere, una relación dinámica en nuestra vida. ¿Y cómo conseguimos una relación dinámica en nuestra vida? Primero es creer que le hay. Segundo, es recibirlo en tu corazón, recibir a Cristo. Recibir a Cristo en tu corazón. Ese es el segundo paso. Como dice en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Tú crees que el Señor resucitó el tercer día? Dice 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Tú crees eso? Que Él fue crucificado y al tercer día resucitó. ¿Y crees que Cristo murió por los pecadores? Como dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por cada uno de los pecadores. No me digas que no has pecado, todos pecamos, porque dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si cualquiera de ustedes que no ha recibido a Cristo en este momento muriere por tantas cosas que suceden, por este virus, por las inundaciones o por algo, iremos al infierno, no vamos a estar con nuestro Señor. La seguridad que al morir vamos a ir a la presencia de Dios, dice Romanos 10:13, nos da la seguridad, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres invocar el nombre de Dios esta tarde conmigo? Repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Si tú repetiste esta oración y creíste en tu corazón y lo confesaste, ya sos miembro de los hijos de Dios, de su iglesia. Te invitamos a congregarte donde se predique la sana doctrina cerca de tu iglesia. Si vives en El Salvador, pues te esperamos aquí en el Tabernáculo La Trinidad. Que Dios me lo bendiga, hermanos.